Buenas tardes, es sábado 18 de abril y nuevamente estoy con ustedes. Hoy, después de tener el tiempo de oración con el grupo Sediento de Ti a las 11 de la mañana en el horario del Pacífico aquí en los Estados Unidos, exactamente aquí en Los Ángeles, California, yo me puse a reflexionar de todo lo que estoy hablando y lo que todo el mundo está hablando, tratando de comunicar y de dar tranquilidad. Y todo vino con una conversación que tuve ayer con mi esposa. Estábamos aquí sentados en el living y hablamos de algo que ocurrió en nuestras vidas en la mañana o a mediodía y cómo el poder de Dios se manifiesta y la misericordia de Él se manifiesta en nuestras vidas. Y que eso nos da la certeza en nuestros corazones que Dios está en control. Entonces, reflexionando sobre eso que yo había dicho, de repente vino a mí algo que me hizo decir, hay muchas cosas que el mundo está hablando tratando de entender lo que está pasando. ¿Cómo saber cuál es verdad y cuál es mentira? En este momento que estamos preparándonos para regresar después de esta pandemia, de estar paralizados en el mundo por, podemos decir, 3 meses y 18 días, es un poco difícil entender quién dice la verdad y quién no dice la verdad, o cómo va a cambiar nuestra vida. Yo como esposo, yo como hermano, como líder, en una iglesia cristiana, ¿tengo que preocuparme por eso? Claro que me tengo que preocupar. Mi vida va a ser transformada, va a ser trastornada de lo que era antes y de lo que va a ser después. Van a haber muchas cosas que voy a tener que yo obedecer en las autoridades por amor a Dios y a través de ese amor, al amor a mi prójimo. Esa reflexión llegó fuerte porque vino un temor de decir, ¿estás diciendo la verdad? Y yo creo que todo el mundo tiene que empezar a pensar eso cuando comunicamos, porque créanme, yo no soy una persona que estoy todo el día buscando noticias y tratando de saber, no, yo recibo información. Recibo emails que me llegan de la CDC, de la WHO, que son organizaciones médicas de control de todo lo que está pasando, con los informes. ¿Verdad? Hoy llega el informe y dice en los Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en Centroamérica y en el Caribe, todo lo que es América, hay 747.457 casos. Y también me dice que 35.648 hasta ayer a las 4 de la tarde han muerto. Sí, también me dice que 2.069.819 casos en el mundo. O sea, todo lo que habíamos hablado en un principio de que según la curva, lo que subía y lo que íbamos a aplanar, la curva de la infección, se había pronosticado que iba a haber 2 millones de personas infectadas, ¿verdad? Y ya hemos pasado esos 2 millones. Ahora, hay otro reporte que dice que vamos a morir en el mundo 2 millones antes que podamos controlar esta pandemia. Estamos en 137.193. Eso quiere decir que hay un camino largo por recorrer. Eso quiere decir que aun cuando volvamos a nuestras actividades de trabajo, de escuela y de todo lo demás, va a seguir muriendo gente. Porque han pronosticado una cosa y se está cumpliendo. Entonces, tu deber y mi deber es hablar la verdad. Y mi preocupación ahora es saber cómo encontrar esa verdad. Y voy a pasarme más tiempo antes de hablar o poner otro video o comunicarle al grupo de Sediento de Ti, mandarle alguna información. Tengo que tener mucho cuidado de que yo no voy a mentir. ¿Por qué? Primero porque soy un siervo de Dios. Soy un pastor que comunico la verdad de Dios. No lo que yo pienso. Todo lo que hablo está apoyado y respaldado por Cristo Jesús a través de la Biblia. El Espíritu Santo de Dios vive en mí. Y yo, todos los días despierto sabiendo que mi responsabilidad es ser obediente a Él. Y una de las cosas
primordiales en la vida es que hablemos la verdad. En otro video voy a subir un estudio del libro de Lucas, en el capítulo 21, donde hay 3 puntos muy importantes, donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, le contesta a sus discípulos, hablándoles de las profecías, de lo que iba a ocurrir en el final, y hablándoles de este momento. ¿Sí? Está en la Biblia. Y tú dirás, ¿estás loco? Puede ser. Pero ahí está escrito de todo lo que vamos a pasar y lo que estamos pasando. Pero yo quiero compartir una carta que salió de un pastor de China. En los primeros días del problema, o cuando se dieron cuenta, el 30 de enero, en lo que él está viendo todo lo que está cambiando a su alrededor, él decide mandar una carta a todos, podemos decir, las organizaciones mundiales cristianas, para que viéramos lo que estaba pasando y lo que él, en su perspectiva de estar viendo la desesperación y la cantidad de muertos e infectados que habían en ese momento allá, cómo había sido trastornado, había cambiado todo. No podían salir sin mascarillas, mejor si no salían, y todo empezó a cambiar y todo se empezó a cerrar, especialmente ahí en Wuhan, donde fue el centro de todo. Entonces, él, orándole al Señor, pone en su corazón y manda esta carta, ¿verdad? Dice, durante los últimos días, este virus en Wuhan es el centro de mis pensamientos y de mi vida. Estoy siempre mirando las últimas noticias y siempre pensando en cómo nuestra familia, hablando de la iglesia, deben enfrentar esto. En cuanto a mi familia, he reunido máscaras y alimentos y me he aventurado a salir de las puertas lo menos posible, pero cuando salgo en público he usado una máscara, pero en cuanto al resto, lo he puesto en las manos del Señor. Hablando de quiénes van a ser obedientes y quiénes no. En cuanto a la iglesia, dice él, la seguridad de la congregación. ¿Qué es la seguridad de nuestra congregación? Un testimonio fiel. La posibilidad de que los miembros puedan contraer la enfermedad se ha convertido en una gran área de lucha. Hablando de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Cuando oramos todas las mañanas aquí por estas necesidades, a través del mundo, no oramos solamente por las cosas que están sucediendo aquí en los Estados Unidos, oramos por cosas que están pasando en México, en Bolivia, en Colombia, ¿verdad? Pedidos de oración que vienen, nosotros los recibimos y oramos por esas cosas. Porque nuestra preocupación también, igual que este pastor que está escribiendo esta carta, es pensar, ¿y mis hermanos en Cristo Jesús? ¿Y mis hermanos que están todavía trabajando y saliendo en las cosas necesarias, aquellos que trabajan en los mercados o los restaurantes, o que son médicos y que son enfermeras, o que son personal de limpieza? La situación es tan crítica, pero, dice él, confiamos en las promesas del Señor, que su pensamiento hacia nosotros son de paz y no de maldad. Y él pone, ¿verdad?, para que tú y yo podamos leer Jeremías 29:11. Y dice, y que permite un tiempo de prueba, no para destruirnos, pero para establecernos a nosotros los cristianos. No solo deben sufrir con la gente de esta ciudad, sino que tenemos la responsabilidad de orar por aquellos que tienen miedo en el mundo ahora, ¿verdad? Empezó allá, en esa ciudad, y traerles la paz de Cristo. Primero debemos buscar la paz de Cristo para reinar en sus corazones. Cristo ya nos ha dado su paz, pero su paz no es sacarnos del desastre y la muerte, sino tener paz en medio del desastre y de la muerte, porque Cristo ya ha vencido estas cosas. Y él pone como apoyo Juan 14:27, Juan 16:33 y Efesios 6:15.
Él está desesperado y preocupado tratando de preparar al mundo de lo que Él está pasando. Y decirnos, si esto ha llegado aquí, yo como siervo de Dios tengo la obligación de prepararte a ti. ¿Por qué lo hizo? Él no sabía en ese momento que se iba a expandir esto alrededor del mundo. Él no tenía ni la menor idea de la magnitud de lo que iba a traer este coronavirus. Pero en su corazón Él está preparando al mundo entero porque le manda a todas las organizaciones cristianas para decirles, ¿acaso solo los cristianos tienen esta paz? Y pone como debido al pecado, los humanos merecen las pruebas y tribulaciones que les sobrevienen. Porque Jehová dijo, los impíos no tienen paz. Todos éramos pecadores, pero Cristo, por la fe, tomó nuestro castigo y nos dio su paz. Por tanto, Pablo dice, ¿quién puede acusar a los enemigos de Dios? Es Dios quien justifica, que está en Romanos 8:33. Los cristianos pueden enfrentar en el mundo las mismas tribulaciones, pero esas tribulaciones ya no son un castigo, sino una nueva oportunidad para acercarte al Todopoderoso, para purificar nuestras almas y una oportunidad más para proclamar el Evangelio. Hemos estado hablando de esto todos los días por los últimos 2 meses. Y te lo he repetido muchas veces, esto no es un castigo de Dios. Es una oportunidad para que tú y yo nos acerquemos más a Él. Así es como Dios trabaja y obra. Y cuando yo leía esta carta, que es bastante extensa, yo me di cuenta de algo muy importante. La obediencia a la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos desconcertados. Muchos más estamos en paz y viviendo y aceptando todo lo que está pasando. Muchos estamos preparándonos para lo que el gobierno está llamándole como una reapertura en diferentes etapas, de cómo vamos a regresar a empezar a tener una vida otra vez normal. Cuando ocurre un desastre, no es más que una oportunidad para ti de buscar el amor de Dios. Porque para ti y para mí no debe haber otro lugar más. El mundo está lleno de leyes, está lleno de personas que dicen que no creen en Dios, y hay muchos más que dicen que ni siquiera quieren nada con Dios. Sí. Pero cuando vienen estos momentos de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, ¿a quién recurren? Yo les contaba ayer que yo tuve mucha tristeza en un principio cuando el mundo se levantó y habló de Dios, pero reclamándole. Que si nosotros como hijos de Dios, como iglesia cristiana, decíamos que nosotros dependíamos de un Dios de amor, ¿cómo era posible que un Dios de amor causara tanto daño? Y yo lo dije, esa es la falta de conocimiento de la palabra de Dios y de conocer a Dios, de tenerlo a Dios como su Señor, de someterse completamente. Hay muchos políticos en este momento que están diciendo y haciendo, hay muchos pastores, sí, que cuando empezamos el año 2020 profetizaron. Dijeron, este año es un año de que vamos a ir a través del mundo con la palabra y vamos a abrir y mucha gente se va a convertir y todo. Y en parte tenían razón, porque hay mucha gente que hoy está buscando de Dios. Y no importan las circunstancias, están buscando de Dios.
Pero el punto es este. Y eso es lo que hoy Dios puso en mi corazón y me dijo, ten cuidado de lo que hables. Y Dios tiene razón. Porque si voy a llevar una cosa de esperanza a tu vida, tiene que estar respaldada por Dios. Tiene que llegar en el amor de Dios, no en lo que yo pienso, ¿verdad? Por eso dicen, mis hermanos y hermanas, los animo a ser fuertes en el amor de Cristo. Si experimentamos más profundamente la muerte en esta peste, entendiendo el Evangelio, podremos experimentar más profundamente el amor de Cristo y acercarnos cada vez más a Dios. Nuestro Señor Jesús, a través de la fe, experimentó un sufrimiento incomparable de muerte, pero Dios lo levantó de la muerte y lo sentó a su mano derecha. Y pone como apoyo libro de Hechos en el capítulo 2, los versos 32 y 36. Si al leer estas verdades todavía no tienes paz, te animo a que leas diligentemente la escritura citada arriba y le pidas al Señor que te dé una idea hasta que la paz de Cristo reine en tu corazón. Acuérdate lo que te dije al empezar. Esta carta es para la iglesia. Esta carta salió del corazón de un siervo de Dios para las iglesias del mundo, para advertirles y decirles lo que estaba pasando y decirles lo que él tenía en su corazón. Y oye lo que dice, si al leer estas verdades todavía no tienes paz, hablándole a un hijo de Dios, te animo a que leas diligentemente las escrituras citadas arriba y le pidas al Señor que te dé una idea hasta que la paz de Cristo reine en tu corazón. ¿Qué quiere decir con idea? Que cambie la manera que estás viendo, que traiga a tu mente una perspectiva diferente de la que tienes. Debes saber que esto no es solo un desastre y ya, sino que aún más es una lucha espiritual. Y primero debes librar una batalla en tu corazón. Y en segundo lugar, tienes que luchar por la ciudad en la que estás. Wow. No sé, ¿verdad?, cómo tú vas a recibir esto. Pero él ha recibido muchas consultas de pastores del extranjero. Y ellos y toda la iglesia están preocupados por su ciudad. Y más por donde hay más mortandad. Y están dispuestos a servir en lo que ellos puedan para aliviar y apoyar a esos pastores que hemos decidido luchar porque la paz del Señor llegue a tu corazón a través de esta pandemia. Porque entiendas que Jesús es el Señor y que es el único camino para que tú puedas vivir en paz y para que recibas todo lo que necesitas. Porque no es lo material lo que te va a llenar, sino es la vida que Dios te ha dado. Esa es la vida, la paz en tu corazón, la seguridad que vas a poder tú tener pláticas con tu familia y los vas a poder convencer de eso a través de tu testimonio, de tu seguridad. La Organización Mundial Bautista, esa alianza, la Alianza Europea, esa federación, no están trabajando por su ciudad o por su país, están trabajando por el mundo entero. Esta plataforma de Sediento de Ti no es para que el pastor Walter Bustamante sea conocido en el mundo. Es para que ese mundo encuentre un medio para poder llegar y pedir auxilio y decir necesito. Y nosotros podemos hacer a través de todas esas organizaciones, todas las iglesias que se han unido alrededor del mundo, podamos llevar eso a tu hogar, a tu familia, a ti. Yo me sorprendí de esta carta y de cómo este pastor fue capaz de
llenar su corazón de misericordia por el resto del mundo, viendo lo que estaba pasando en su país, sí. Y fue una buena lección para mí. Fue una muy buena lección. De pensar que en un principio había incertidumbre. Decía, ¿qué es realmente lo que está pasando? ¿Confiando en el Señor? Claro que sí. Mi fe me ha movido a que tengo que vivir confiadamente. Lo digo, lo voy a decir y estoy en ese lugar. No tengo temor de lo que está pasando. Tengo confianza de que Dios ha hecho esto para que yo deje mi flojera espiritual. Deje de continuar dejándome llevar por las olas y haciéndome mover de un lado a otro y seguir moviéndome en medio de este mundo con los pretextos del trabajo, con los pretextos de la necesidad del dinero, con los pretextos de mi responsabilidad como esposo, como hijo de Dios, y apegarme a las cosas del mundo y dejar las cosas de Dios. Dios, en su infinito amor, en su infinita sabiduría, Él vino y dijo, hijo, voy a detenerte por un tiempo para que te limpies de todas esas excusas, para que cada mañana cuando levantes puedas ponerte la armadura de Dios, que es de Dios. Y yo no me puedo poner esa armadura a no ser que yo crea que Dios está en una relación íntima conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Que si no me levanto dándole gracias a Él, orando, que si no me levanto yo leyendo una parte de la Escritura, una porción de la Escritura, que si no tengo un devocional con mi familia ahora que no tengo que salir a ningún lado, ¿cómo me puedo poner esa armadura? ¿Cómo puedo confiar y declarar que Él es el que está en control de mi vida cuando estoy haciendo todo lo opuesto? ¿Cómo? Pero el mundo sigue gritando y quejándose. Sigue desobedeciendo las cosas que este gobierno y que los gobiernos de todo el mundo están haciendo y están protestando cuando Dios nos está dando una oportunidad de acercarnos y buscarlo a Él para no sufrir las consecuencias del infierno. Si un día tú te das el ánimo de leer las Escrituras, lee los tiempos de Noé. Sí, lee. Por más de 70 años que se tardó Noé en construir el arca. Fíjate en esos 70 años qué hizo el mundo, qué hacía la gente. Te vas a sorprender. En una próxima oportunidad voy a subir un video donde hablo de dónde está en la Biblia que iba a ocurrir algo así como está pasando para que yo tenga la certeza de que Dios está en control. Está en Lucas en el capítulo 21. Cuando el Señor Jesús les va a contestar a sus discípulos y les va a mostrar dos cosas bien específicas y una tercera que va a apoyar completamente lo que estamos pasando. Hoy no voy a hablar de ese libro porque quiero traerte, voy a leer la Biblia, porque esto que te estoy diciendo, sí está en la Biblia. Sí está en la Biblia y está en el libro de Romanos, el capítulo 12. Y voy a terminar de leer, voy a leer todo el capítulo y cuando termine voy a cerrar este video. Mi intención es mostrarte la seguridad y la confianza de que Dios está en control. Y si yo dije algo que no debía decir, y si usé alguna información incorrectamente, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Y te pido que no te quedes con esa información. Porque yo no soy más sabio que tú. No. Yo también hago lo mismo que tú haces todos los días. Busco la información, me aseguro que sea fidedigna. Hago un cruce de información para ver que las organizaciones en el mundo están hablando de lo mismo y con la misma cantidad
de cifras y todo lo demás. Para que así yo pueda glorificar el nombre de Dios porque he hablado la verdad. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 12, empieza el Señor y dice, hablando del sacrificio vivo para Dios. Versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas y cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Verso 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidades. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Verso 14. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Verso 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan al mal haciendo el bien. El apóstol Pablo
había visto algo. Y encontró estas palabras a través del Espíritu Santo para mostrarnos una manera de vivir, de soportar y de pasar este tiempo de esta pandemia. ¿Él sabía? No, pero Dios sí. El amor de Dios es más grande de lo que tú te puedas imaginar. Y cuando Él dice, dale de comer y dale de beber a tu enemigo, esa es la forma de que tú puedes ver cuán grande es el amor de Dios. Porque hace que tú, que fuiste perdonado, puedas perdonar. Porque si no puedes perdonar, tú no puedes ser perdonado y estás viviendo alejado de Dios. Porque Dios no puede habitar en medio del pecado. Dios no puede ver el pecado. Mi amor por ti es tan grande que yo no podía dejar pasar esta oportunidad para decirte que te amo con todo mi corazón, porque Dios me ama así. Y yo te pido que tú sigas el ejemplo de Jesús. Yo recibí del Señor todo y me hice sediento de Él. Por eso puse esta plataforma, esta iglesia a través de este medio, la iglesia virtual. Y yo le dije, Señor, cuando regresé de Cuba, yo quiero vivir mi vida sediento de ti. Que no haya día que yo no necesite de acercarme a ti porque tengo sed. Y yo te animo a que tú hagas lo mismo. No te tienes que hacer parte de este ministerio. Si tú tienes una iglesia, apoya a tu iglesia. Si tú no la tienes, únete a mí y yo prometo encontrarte una iglesia física donde te vas a poder congregar y vas a poder aprender y amar. Ese es mi trabajo. Asegurarme que todos aquellos que profesamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, tengamos un lugar donde nos podemos congregar, tengamos el suficiente pan en nuestras mesas, podamos proveer para nuestras familias. Eso quiere decir sediento de ti. Cuando yo regresé de Cuba, después de ir allá buscando ayudar a las iglesias en Cuba, yo regresé sediento del Señor porque allá no tienen libertad. Y tú y yo sí. Hay muchas partes del mundo que el trabajo misionero es duro. Espero que esto que te he dado hoy te sirva, te pueda guiar, porque otra vez, no soy tan sabio para saberlo todo, pero sí soy un hijo de Dios que recibo de Él y que me respaldo en su palabra, así como hemos leído Romanos hoy. Todo está basado en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima vez que nos volvamos a ver a través de este medio. Si esto es de bendición, es de ayuda para ti, te anima en algo, o hay alguna verdad que tú encuentres en esto, compártelo con alguien. Compártelo con tus amigos, con tus vecinos, con los de tu iglesia. Porque esto que te hablé es palabra de Dios.